Y nos toca esta mañana los versículos 9 hasta el versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 12, a partir del versículo 9. Y esta mañana hemos estudiado el tema del reino, el reino de Dios, ¿no? El reino de Cristo. Y de verdad, ideas preconcebidas son uno de nuestros peores enemigos, ¿verdad? Por ejemplo, hemos empezado esta mañana con ideas preconcebidas acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. Ideas preconcebidas pueden ser dañosas también en nuestras relaciones unos con otros, ¿no? Que cuando tenemos ideas preconcebidas de una persona, lo que hace es distorsiona todo nuestro entendimiento, nuestra perspectiva y nuestro aprecio de un individuo, ¿no? Entonces, las ideas preconcebidas son uno de nuestros peores enemigos. Pues vamos a leer este texto esta mañana y vamos a ver cómo las multitudes tenían una idea preconcebida acerca de Cristo, de cómo era. Y nosotros también tenemos que tener cuidado, que vamos a ver, de no acercarnos a Cristo con ideas preconcebidas, ¿no? Que pueden llevarnos a muchos errores y equivocaciones acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 12, a partir del versículo 9 esta mañana. Dice, y vamos a empezar solamente leer versículo 1 de capítulo 12, para ponerlo en el contexto, que dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y luego vamos a leer a partir del versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, en Betania. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y esas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de él y de que les habían hecho. El hecho de que podemos entender este versículo en el perspectivo de que cuando Juan y los discípulos entendieron esas cosas, entonces Juan escribió su evangelio y escribió este texto que salía de la profeta Zacarías en los versículo 15. Y luego en el versículo 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido a la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho este señal. Entonces, este versículo nos ayuda también a entender el versículo 12. ¿Por qué siguieron esa gran multitud? ¿No? Y luego, versículo 18, por lo cual también había venido la gente, ¿no?, a recibirle, porque había oído que él había hecho este señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ves que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Y lo que vemos en este texto esta mañana es que todo este relato que tenemos delante de nosotros gira en torno de los versículos 12
a 16. Entonces encontramos los versículos 12 a 16 en el centro de nuestro relato esta mañana. Entonces podemos dividir este texto que hemos leído esta mañana en 3 partes, en 3 bloques. La primera vemos en los versículos 9 a 11. Y en esta parte vemos que las multitudes buscan a Jesús por causa de la resurrección de Lázaro. Y también vemos que los fariseos acordaron dar muerte a Lázaro también, ¿no? Y luego en el centro vemos en versículos 12 y 16, Jesús entra a Jerusalén. Y luego 17 a 19 otra vez vemos gente, ¿no? La gente que estaba con Jesús cuando resucitó a Lázaro, que venían a verle en Betania. Y otra vez un comentario sobre los fariseos: se frustran, ¿no? Se frustran porque muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El milagro de la resurrección de Lázaro aumenta por mucho la multitud que sigue a Jesús. El hecho de que vemos en versículo 9, por ejemplo, otra vez que dice: gran multitud de los judíos subieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y luego, al final de nuestro texto, versículos 17 y 18, otra vez vemos el motivo por qué esta gran multitud seguían y buscaban a Jesús y a Lázaro en Betania. Dice, y daba, en versículo 17 otra vez, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido a la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Y las referencias a la resurrección de Lázaro traen a la memoria todo lo que sucedió en Betania, ¿no? Este gran milagro que Jesús levantó de muerte a Lázaro. Y cuando supieron que Jesús y Lázaro estaban allí, una gran multitud de ellos buscaban a verles. Y todo eso que hemos visto tanto en el principio, tanto en el final de este texto, todo eso frustró a los fariseos y complicó su complot de matar no solamente a Jesús, pero también ahora a Lázaro, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en versículo 10 y versículo 11, pero los principales sacerdotes acordaron de dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y al final, en versículo 19, vemos esta frustración de los fariseos, pues los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y la fiesta de la Pascua, porque vamos un poco de ironía en este relato, porque la fiesta de la Pascua conmemoraba cuando Dios libró a Israel de su servidumbre en Egipto. Entonces toda la fiesta tiene que ver con liberación y con la idea de que cuando Dios libró a su pueblo de Egipto, dio a su pueblo un nuevo comienzo, ¿no? Es decir, que una nueva vida. Es decir, que esta fiesta de la Pascua tiene como su enfoque la celebración de vida y de liberación. Y la ironía aquí es que los fariseos que están en medio de esta Pascua quieren quitar la vida de Jesús. Y no solamente de Jesús, pero también de Lázaro, 2 hombres inocentes. La curiosidad sobre Jesús y la fascinación por él dominaban la multitud, ¿vale? Y la palabra clave es la fascinación.
En el Evangelio de Juan es interesante, ¿no?, que ver a lo largo de este Evangelio que hemos visto hasta ahora. En el Evangelio de Juan, las multitudes representan a los que no creían de verdad en Jesús, aunque le buscaban y aunque a veces da la apariencia a creer en Él. Pero realmente en el Evangelio de Juan las multitudes representan a los que no creían de verdad en Jesús. Encontramos a individuos que sí creían de verdad. Por ejemplo, en capítulo 4 hemos visto la mujer samaritana. Otros muchos de los samaritanos también creían en Jesús de verdad. En capítulo 5, el oficial del rey creían de verdad. Los discípulos en capítulo 6 creían de verdad en Jesús. Vemos en capítulo 9 el hombre ciego de nacimiento creía de verdad. Entonces vemos individuos. Pero cuando Juan habla de las multitudes, de las gran multitudes, no son gente que creían realmente de verdad. Vemos otra vez en capítulo 11 otros individuos, María y Marta, y por supuesto Lázaro, que creían en Jesús de verdad. También vemos en nuestro relato hoy, en capítulo 11, que había algunos judíos también que creían, que se apartaban, ¿no?, de los fariseos y creían en Jesús. Sin embargo, las multitudes representan personas que realmente no creen que Jesús era el Hijo de Dios y que el Padre le envió al mundo. Y eso es importante, entender y interpretar y aplicar el texto que tenemos delante de nosotros esta mañana. Recordamos el comentario de Juan en capítulo 2, los versículos 23 a 25, cuando él dijo este comentario, el evangelio de evangelista Juan, dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pues entonces tenemos el comienzo de nuestro texto y el final de nuestro texto, comentarios de Juan acerca de las multitudes que buscaban a Jesús en Betania durante la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de Pascua comenzó con el día de sábado, de reposo, el sábado antes del día de reposo que realmente era el día de Pascua, ¿no? Entonces tenemos una semana entera aquí, ¿no? Un sábado antes y el sábado también, el último sábado, que es el día que era el día de Pascua, de la Pascua, cuando sacrificaron el cordero de la Pascua. Y vamos a ver adelante en el Evangelio de Juan que va a ser el día en que Cristo muere en la cruz de Calvario. ¿Vale? Y durante esta fiesta, durante toda la semana de esta fiesta, los salmos que cantaban los judíos eran los salmos 111 a 118. ¿Vale? Esos salmos formaron parte de su celebración. Y esos salmos se llaman los salmos de aleluya. ¿Vale? Aleluya, porque la palabra aleluya se repite varias veces en estos salmos de alabanza. Y la palabra aleluya significa alabar al Señor, alabar a Dios, alabad Yahvé, aleluya, alabad a Yahvé. Y era durante esta fiesta de la Pascua cuando ellos están celebrando, ¿no?, esta gran obra de Dios de librar a su pueblo de servidumbre en Egipto. Están alabando
a su nombre por medio de estos salmos de aleluya, salmos de alabanza. Y estos salmos comieron, ¿no? Como he dicho, esta liberación de Egipto, pero también celebraron también como el Señor proveía por su pueblo durante su peregrinación en el desierto. Y ese salmos era parte de su celebración y a lo mejor estaban en los pensamientos de las multitudes cuando Jesús entró en Jerusalén sobre un pollino de asna. ¿Vale? Entonces vemos esta gran multitud con todo este sentir, ¿no? Alegre, ¿no? Y reciben a Jesús. ¿Vale? Y dice en versículos 12 y 13, el siguiente día, ¿no? El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta a oír que Jesús venía a Jerusalén. Y sabemos que venían para verle porque que realmente quería ver a Lázaro, que era resucitó de los muertos. Pero tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esa palabra, Hosana quiere decir, sálvanos ahora. Ahora, esa palabra significa esas dos palabras, sálvanos ahora. Ahora, esta multitud está clamando con voz, Hosana, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esas palabras que están cantando realmente vienen de Salmo 118. En los versículos 25 a 26, en el Salmo 118, vemos y escuchamos las mismas palabras. Dice, oh Yahvé, sálvanos ahora, Hosana. Líbranos ahora. Te ruego, Yahvé, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Y como he dicho al principio, nuestras ideas previas determinan muchas veces cómo percibimos y entendemos la situación en que nos encontramos. La multitud tenía ideas preconcebidas de cómo era Jesús cuando entró en Jerusalén. Nuestras ideas preconcebidas son porosas y pueden dominar nuestra percepción y llevarnos a equivocarnos, incluso de malinterpretar la palabra. A veces leemos nuestras Biblias por medio de las lentes de ideas preconcebidas de cómo es Jesús. Y lo que hacemos con esa idea es lo que creamos una película, ¿no? En nuestra mente acerca de la persona de Jesús. Y adoramos no tanto al Jesús de las Escrituras, pero adoramos a Jesús acerca de más a nuestra idea, ¿no? Y percepción. Pues los judíos leían estos salmos de aleluya en esta fiesta, en este momento. Los judíos leían estos salmos de aleluya por medio de las lentes de su percepción de cómo debería ser el Cristo. Y este salmo también, ¿no? Esperaban los judíos un Mesías según sus pensamientos y no el Mesías que Dios había ungido. ¿Vale? La multitud esperaba a un rey que les librara del dominio de los romanos. Nos acordamos que en este momento, ¿no? Los judíos estaban bajo el dominio del imperio romano y esperaban un Mesías, un Cristo
que iba a librarles como en los días pasados. Entonces ellos con sus ideas preconcebidas cantaban este salmo y alaban a Jesús cuando está entrando en Jerusalén. Tampoco sus discípulos entendieron al principio por qué Jesús entró en Jerusalén montado sobre un pollino de asna. ¿Por qué no entró a Jerusalén sobre un caballo de guerra para conquistar a los romanos? Jesús, al entrar montado sobre un pollino de asna, está proclamando otro tipo de rey que ellos no esperaban. Es un aviso a nosotros. Es un aviso a nosotros que estemos atentos a nuestras propias ideas preconcebidas cuando leemos las Escrituras. No es correcto acercarnos a Jesús para que cumpla nuestra agenda. Cuando acerquemos a Jesús de nuestra imaginación, de esta película que podemos crear en nuestra cabeza, corremos el peligro de ser decepcionados. Cuando Jesús no cumple lo que esperamos de Él, que nos frustramos a veces y dudamos y estamos confundidos, ¿no? Si Dios no cumple las expectativas esperadas, uno puede enfadarse con Dios y llegar a ser una persona amarga y llena de resentimiento. Y este resentimiento puede para influir su relación con la iglesia, su relación con sus hermanos y su relación, por supuesto, con Dios mismo. Incluso esta multitud que podéis ver su frustración, ¿no? Porque Jesús no cumplió lo que esperaban. Y unos días después, dentro de la semana, esta misma multitud van a clamar de voces con ira: crucifícale, crucifícale. La misma multitud que está cantando aquí: Hosana, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Claramente Jesús no cumplió con la agenda de la multitud en Juan 14 y 15, cuando dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Entra a Jerusalén humilde, y no con triunfalismo, no con esta idea de conquistar los romanos, sino humilde. La entrada triunfal en Jerusalén cumplió lo que el profeta Zacarías dijo en Zacarías 9:9. Si quieres buscar Zacarías capítulo 9, el versículo 9, y vamos a ver porque cuando los apóstoles y cuando los apóstoles, cuando escriben los evangelios, cuando escribieron también las epístolas, y solo cita un poco de un texto, realmente está citando todo el contexto. ¿Vale? Tiene en mente todo el contexto, y vamos a ver en este relato en Juan capítulo 12 que hemos leído, este contexto que vemos en Zacarías. Zacarías capítulo 9 empieza en los primeros 8 versículos
proclamando, anunciando castigo sobre las naciones, castigo sobre los enemigos de Israel. Realmente versículos 1 y 8, el versículo del capítulo 9 de Zacarías, está contando de lo que hizo Alejandro Magno, ¿vale? Alejandro el Grande, cuando él entraron y han conquistado todas estas naciones que rodearon a Israel y también a Israel mismo, a Jerusalén. Entonces, cuando Zacarías proclamó, en versículo 9, de este rey, lo proclamó en el contexto cuando Israel no tenía rey. ¿Vale? No tenía rey. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti. Pero no un rey como Alejandro Magno, no como un guerrero, sino un rey justo, un salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y luego, mira lo que dice en versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Es decir, que este rey, que no van a venir para hacer guerra, pero viene en humildad, para quitar todas las fuerzas de los hombres, todo su orgullo y toda su arrogancia. Y que dice, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Hasta los fines de la tierra. Y este nos ayuda también en el contexto, en su relato aquí en Juan capítulo 12. Hemos visto que los reyes solían entrar montados sobre un caballo después de una victoria. Y no un pollino. Aunque en el Antiguo Testamento reyes sí entraron sobre pollinos de asna. Rey David entraron, Salomón entró también sobre. Entonces, pero no era un caballo de guerra. Los judíos solían usar ramas de palmera para recibir a un rey después de una gran victoria, como una expresión de gozo y de gratitud a Dios por librarles de sus enemigos. Y por eso vemos aquí esta multitud, ¿no? Con esta idea preconcebida, poniendo estas ramas delante de Jesús, pensando que va a venir y van a librarnos de nuestro enemigo, los romanos. Sin embargo, Jesús entró montado sobre un pollino. Así Jesús se identificó como el rey que Dios eligió y no un rey que los hombres eligieron. Jesús se identificó como el Cristo que los profetas anunciaron. Jesús vino con humildad para anunciar paz a nosotros y a ellos. Y gracias a Dios que tenemos un Cristo que se identificó con nuestra humildad y con nosotros mismos. Y puede conocer nuestras luchas y nuestras pruebas y nuestras dificultades y nuestros sentimientos. Y puede librarnos y darnos paz, pero un paz interno y eterna. Y vemos aquí en este texto que Jesús
no negaba que era el rey de Israel, ¿no? Sino que al entrar montado sobre un pollino les declaró de manera sutil que era el rey que Dios había ungido y no el rey que esperaba la multitud. Que ese texto sea una luz a nuestro camino también, ¿no? Cuando acercamos a las Escrituras. Y que dejemos que las Escrituras nos hablen. Y que veamos en las Escrituras el Cristo que Dios ha nombrado. El Cristo a la luz de los designios eternos de Dios, nuestro Padre. Y no según nuestra agenda, ni según nuestras ideas preconcebidas. Porque esas ideas pueden, como han llevado esta multitud, esa gran multitud, a una gran equivocación, Y ha llevado esta multitud a una gran frustración. Porque Jesús no era el Cristo que ellos esperaban. El Cristo con los ojos, con las lentes que ellos interpretaron los salmos de alabanza. En el futuro la iglesia recibirá, ¿no? En el futuro, que hemos escuchado también esta mañana en la escuela dominical, en el futuro la iglesia recibirá a este mismo Jesús de manera diferente, de manera digna del Rey del universo. Si quieres buscar en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, este texto nos ayuda, ¿no?, a esperar nuestro Rey. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, poniendo palmeras delante de nuestro Rey Jesús. Qué día de gloria y de alegría será por todos los redimidos en aquel día. Que vamos a cantar los salmos de aleluya, pero con una perspectiva correcta, poniendo palmeras delante de nuestro Rey, nuestro bendito Rey. Ese texto de Juan enseña que Jesús es el Rey profetizado por la ley, los profetas y los salmos, en todas partes de nuestras Escrituras. Juan 10, capítulo 10, versículos 17 y 18, vemos unas palabras importantes porque vemos que cuando Jesús entró en Jerusalén, no entró para cumplir las ideas de las multitudes, pero entró conforme a la voluntad de Dios para él. ¿Vale? Y lo que nos enseña es que Jesús controló cuál iba a ser su propio destino, ¿no? Y decía en Juan capítulo 10, 17 y 18 esas palabras: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús entró no sobre un caballo, sino sobre un pollino de asna, en humildad. La entrada triunfal en Jerusalén de Jesús y la reacción de la multitud desmoralizó
a los fariseos que quieren matarle. Destaca su consternación y frustración para llevar a cabo su complot de matar a Jesús. ¿Vale? Y lo vemos en ese versículo 19, cuando dice los fariseos entre sí, ¿no? Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y vemos aquí un eco también que hemos leído en Zacarías capítulo 9, en versículo 10. ¿No? Mirad, el mundo se va tras de él. Según varios comentaristas, eso transmite una palabra profética, ¿vale? Porque la proclamación del evangelio iba a tener un efecto mundial. ¿Vale? Entonces los fariseos dicen que mirad, el mundo se va tras... Sí, el mundo va tras de él. Y vemos el testimonio en Hechos capítulo 17, versículo 6, cuando el evangelio está llegando a las naciones, a los gentiles. Y esas palabras, pero no hallándolos, ¿vale? Testimonio aquí, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Sí, todo el mundo se va tras de él. Y frustraban los planes de los fariseos. La ironía otra vez es que los fariseos en principio se preocupaban que muchos de los judíos creyeron en él, en versículo 11. Sin embargo, sus palabras en versículo 19 al final del texto expresan la convicción de Juan, el autor del Evangelio, que Jesús iba a conquistar el mundo entero, montado sobre un asnillo, sobre un pollino de asna. Jesús fue el soberano sobre el tiempo de su ministerio y también sobre todo acontecimiento. La fama de Jesús cuando entró en Jerusalén les dio miedo a los fariseos. Y a lo mejor en este momento, a la luz del versículo 16, preocupación en la mente de sus discípulos diciendo, pero que llevamos 3 años contigo y has hecho todo ese señal y que tú estás entrando aquí montado sobre un asno. Pero ellos entendieron luego de su resurrección. Pero Jesús dijo esas palabras, Juan cita esa palabra de Zacarías, y cambia un poco la palabra, ¿no? En vez de alegrarse, ¿no? Dice que no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. No temas, porque aquí viene sobre este asno es el rey de Israel. Y nos vas a traer paz y vas a salvarnos. No de nuestros enemigos terrenales en ese momento, pero nuestro enemigo, el pecado y la muerte. Y van a librarnos de nosotros mismos también, para servirle a Él con alegría y con deleite. Que celebremos a Jesús como el Rey ungido por Dios con deleite, con alegría y con contentamiento en medio de nuestras circunstancias de la vida. Que echamos sobre Él todos nuestros temores y toda nuestra ansiedad, porque nuestro Rey viene otra vez, pero otra vez montado sobre un caballo de guerra. Y leemos en Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces, dice el mismo Juan, entonces vi cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel
y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nuestro Rey viene otra vez, montado sobre un caballo, en victoria. Y nosotros, la iglesia, que vamos a poner nuestras palmeras delante de Él cuando Él entre para rescatarnos y establecer, como hemos escuchado esta mañana, su reino eterno. Que el Jesús revelado en la Escritura sea nuestra visión. Que nada aparte nuestro corazón de Él. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.